Hola de nuevo, ¿qué tal? Vamos a tratar en este vídeo el último punto que nos queda de las tablas dinámicas, que en realidad no se refiere a tablas sino gráficos. Son los gráficos dinámicos. Gráfico dinámico simplemente es un gráfico basado en una tabla dinámica, nada más que eso. En realidad los gráficos dinámicos en cierto sentido son más sencillos que los gráficos normales porque nos evitan ya tener que hacer la selección de datos, es decir, no es exactamente eso. Lo que quiero decir es que una vez realizada la tabla dinámica y hecha la selección de datos en la tabla dinámica, el gráfico ya no puede más que reflejar esa selección. Es decir, no tenemos que hacer la selección primero pensando en las reglas de selección de datos, etcétera. No. Nosotros hacemos nuestra selección en la tabla dinámica y luego cuando ya la tengamos y queramos reflejar esa información en un gráfico, pues el proceso es muy rápido. Fijaos, por ejemplo, yo tengo esta tabla dinámica que es la que utilizamos en el vídeo sobre las escalas de tiempo y segmentadores de datos, y yo ya tengo hecha mi tabla con realizar la selección de datos con el segmentador y con la escala de tiempo. Entonces lo que quiero es llegar a este resultado, un gráfico que me compare mes por mes el número de productos solicitados de cada categoría. ¿Qué hago? Pues sin más, pongo el cursor en cualquier celda de la tabla dinámica que ya tengo hecha, me voy a insertar y aquí en gráficos busco un gráfico de columna y le digo insertar. Muy bien, y como veis ya la selección ya está hecha, es decir, lo básico del gráfico ya está. Únicamente ahora hay que cambiar los detalles. Es decir, si aquí yo le he puesto este título, pues selecciono el título y cambio comparación, número, productos, bueno, etcétera, ¿vale? Año 2021. Bueno, ¿por qué? Porque ya aquí había hecho en la escala de tiempo, había seleccionado solo 2021. Me aparece aquí los meses, junio, julio y agosto, porque ya aquí había hecho la selección. Me aparece solo muebles y tecnología porque había eliminado los artículos de oficina. Una vez hecho esto, yo puedo ir modificando. Si quiero modificar el gráfico, tendré que modificar la selección de la tabla dinámica. Es decir, si yo añado los artículos de oficina, como vemos, se me añaden aquí arriba y aquí abajo. Si los vuelvo a quitar, se vuelven a desaparecer. Si yo aquí le digo, quiero agrupar por años y le pongo varios años, ¿vale? También me va a cambiar mucho el aspecto del gráfico. Pero ya digo, el gráfico lo tengo que cambiar cambiando la selección en la tabla dinámica. Bueno, entonces, ¿qué nos queda por hacer aquí? Hombre, es posible que, es decir, si queremos directamente a este gráfico, ya está, perfecto, pero a lo mejor querríamos otro tipo de gráfico. Querríamos, por ejemplo, mostrar en la leyenda los tipos, las categorías de artículo, y en cambio en el eje horizontal únicamente los meses. ¿Qué habría que hacer entonces? Pues habría que cambiar la tabla dinámica, habría que cambiar su estructura, es decir, aquí a la derecha vemos que nos ha aparecido también el panel derecho de típico de las tablas dinámicas, pero ligeramente cambiado. Fijaos que aquí las áreas ya no son filtros, columnas, filas y valores, sino que aquí lo que antes era columnas es leyenda y lo que antes era filas son ejes. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que me aparezcan los meses en la leyenda, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues tendría que pasar el campo categoría de producto a el área leyenda, aquí, ¿lo veis? Y ahora ya me aparecen solo los meses en el eje horizontal y aquí no, porque he eliminado la leyenda, ¿vale? Aquí si pusiera que se mostrara la leyenda me aparecería, aquí abajo sí, porque lo estoy realizando sobre la marcha. Entonces, esa es la idea, es decir, cualquier cambio que quiero yo ver reflejado en el gráfico, un cambio de tipo estructural, requiere antes realizar un cambio estructural en la base de datos, en la tabla dinámica. Muy bien, esto a su vez también se podría modificar desde aquí. Un momentito, si yo hago clic aquí me aparece análisis de gráfico dinámico, igual que antes me salía con la tabla dinámica. Y aquí también puedo hacer una serie de cambios
y también diseño, que me permite cambiar el tipo de gráfico, ¿vale? Me permite alternar entre filas y columnas también. Si lo doy aquí, lo veis, me aparecen dos bloques de 3 columnas. Me parece que está más claro esto, ¿eh? Bien. Y también la opción de seleccionar datos que nos remite a la tabla dinámica. Bien, entonces, una vez voy a volver atrás para que me quede como estaba al principio. Ahí, vale. Una vez hecho esto, voy a quitar artículos de oficina para que me queden solo dos categorías. Bueno, pues lo demás son detallitos, es decir, cambio el título del gráfico. Aquí con el más puedo eliminar las líneas de cuadrícula, puedo eliminar los ejes, puedo añadir etiquetas de datos para que me aparezcan arriba. Puedo eliminar la leyenda, que aquí ya no me sirve de nada, es un total, lo estamos representando una sola serie de datos, que son estos datos de aquí, ¿vale? 25, 53, 37, 42, etcétera, son los totales, entonces ya no es necesario mostrarlo, así que puedo seleccionarlo y suprimir o quitar la leyenda, ahí está. Y luego, estos botoncillos de aquí, ¿vale? Número de productos, meses, orden, categoría de productos, etcétera, nos permiten filtrar, ¿de acuerdo? Seguir filtrando, pero ya no en la tabla dinámica, sino en el propio gráfico dinámico. Si yo ahora quiero entre los meses poner, por ejemplo, solo tenía julio, agosto y septiembre. Bueno, no, un momentito. Junio, julio y agosto, ¿vale? Pues si yo quiero junio y julio solo, ¿vale? Les quito todo esto, junio y julio, aceptar, y me aparecerán únicamente junio y julio, ¿lo veis? Puedo filtrar desde aquí mismo. Bien, no quería hacer eso, lo dejo como estaba. Aquí voy a volver a mostrar el eje horizontal, que no quería realmente ocultarlo. Un momentito, eje horizontal, muy bien. Y estos botoncitos de aquí nos permiten, digamos, agrupar los campos, expandirlos o agruparlos. Si yo le doy a menos, por ejemplo, me aparecerá así, es decir, junio, julio y agosto, lo que hace es sumar el número de productos vendidos de cada categoría en una sola cifra para junio, julio y agosto. Tampoco me interesa esto, lo voy a dejar como estaba. Y una vez he acabado de hacer mi selección, quizá me interesa, a efectos de claridad del gráfico, que no se vean tantos botones por todas partes. Entonces, ¿cómo lo hago? Me vengo a análisis de gráfico dinámico, a botones de campo, le doy aquí, le digo ocultar todos y me queda simplemente un gráfico. Bueno, en este caso voy a volver a mostrar el eje horizontal que se me ha ido, eje horizontal aquí, ¿vale? Y se me han ido los botones de campo de selección, de filtrado de datos, y aquí ya tengo perfectamente el gráfico que yo quería. Esto de los gráficos dinámicos, ya digo, tiene su aquel porque no funcionan exactamente de la misma manera que los gráficos normales, de manera que están sujetos a la filosofía, a la dinámica de la manera de funcionar de las tablas dinámicas, de manera que si yo intento hacer un gráfico de líneas que me represente la evolución de los pedidos de muebles y tecnología a lo largo de este trimestre, claro, tendré que tener en cuenta, por ejemplo, le digo insertar, un momentito, aquí, gráfico de líneas, le doy aquí, me va a salir esto ya no es lo que quiero, esto no es una evolución de cada categoría de productos a lo largo del trimestre, ya que aquí me aparecen muebles y tecnología, me aparecen un campo que no es cronológico, que no es una unidad de tiempo, me aparece en el eje horizontal. Entonces, para poder hacer lo que yo quiero hacer, debería coger la unidad cronológica, digamos, unidad de tiempo, y pasarla a, no, perdón, la unidad que no es cronológica, categoría de producto, y pasarla a leyenda, ¿de acuerdo? Y ahora aquí ya tendría junio, julio y agosto únicamente las unidades de tiempo en el eje horizontal, y aquí la línea naranja representaría los artículos de tecnología y la línea azul los artículos de mueble. Y aquí sí que tendría ya un gráfico dinámico convencional, pero veis, aquí ya me ha cambiado la tabla dinámica. Así que de lo que se trata es de conseguir la tabla dinámica que queremos obtener y a partir de allí
hacer el gráfico es bastante sencillo, como os he mostrado, ¿eh? Bueno, pues eso es todo de momento y hasta el próximo vídeo.